guaguita. Le mandamos un besito muy fuerte. La principal energía, porque no lo ha pasado bien, su guaguita que Felipe pesó un kilo 250, nació de 7 meses y tenía un problema particular que parece que se lo vamos a preguntar de crecimiento. De crecimiento uterino. Claro, Hola. le vamos a preguntar a Hola, Fernando Ferrer, ginecólogo de la Universidad Católica, especialista en medicina materno-fetal. Materno-fetal, ¿Qué es lo que le pasaba? Porque hay muchas mujeres que están esperando guaguita ahora. La María le iba bien, con un embarazo tranquilo. De acuerdo. Mira, en general, más o menos ¿Ya? el 20% de todas las mujeres embarazadas pueden tener algún problema durante el embarazo. El 20%. Más o menos el 20%, Ya. que nosotros lo consideramos a un embarazo de alto riesgo. Sí. Más allá de la edad que tenga la embarazada. Más allá de la edad. Nosotros sabemos que edades que son más bien extremas tienen más riesgo. Ya. Pero nosotros entonces cuando consideramos, según factores de riesgo, etcétera, que la paciente tiene factores de riesgo, nosotros hacemos un control distinto. O sea, un control en donde, el control tanto de la madre como el control del feto, va a ser mucho más estricto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes primero ven? Los factores de riesgo varían un poco, dependiendo de la patología que uno puede encontrar. Entonces, por ejemplo, si en el caso de una restricción de crecimiento intrauterino, un feto... Que es el caso de Mariela. Que es el caso de la Mariela, claro, entonces un feto en realidad que tiene una limitación del potencial de crecimiento. Claro, ¿Provocado entonces, por qué? provocado principalmente, existen muchas causas de por qué puede aparecer un feto, que esté creciendo por debajo de la normalidad. El percentil normal. Exactamente. Entonces, y una de las principales causas que nosotros vamos a buscar directamente cuando hacemos el diagnóstico de un feto que está creciendo por debajo del percentil 10, o sea, Claro. que es muy pequeño para las semanas que tiene, nosotros vamos a buscar dirigidamente algunas patologías, como por ejemplo la preeclampsia, por ejemplo. Perfecto. Exacto. Y la preeclampsia en general es una de las enfermedades, de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo. ¿En serio? Sí. Exactamente. ¿La mamá se siente mal en algo, por ejemplo, en el caso de la preeclampsia? No necesariamente. Muchas veces puede ser una patología completamente asintomática que solamente se puede pesquisar, cuando la paciente va al control prenatal con su ginecólogo. Ya. Si alguien en su casa, por ejemplo, justamente está esperando guagua y tiene dudas si tiene preeclampsia, ¿en qué mes más o menos se diagnostica la preeclampsia y cuáles son las medidas a tomar? Perfecto. Principalmente el diagnóstico de la preeclampsia, siempre las preeclampsias ocurren después de las 20 semanas de embarazo. Perfecto. Siempre, claro. Y el diagnóstico es relativamente simple. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es, uno pesquisa un alza de las cifras tensionales, que una paciente embarazada, una mamá, tiene una presión sobre 140-90 asociado a un aumento de la excreción de proteínas por el pipí, por la orina. Claro. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos una mujer, una madre, con presión arterial elevada y asociado también, a un aumento de la excreción de proteínas, nosotros decimos, que esta mujer tiene una preeclampsia. Perfecto. Entonces, cuando una mujer tiene una preeclampsia, nosotros tenemos que tomar muchas medidas, tenemos que empezar a controlar, porque la preeclampsia no está exenta de riesgos. Ya. Riesgos como cuáles, que pueden ser tan importantes, tan severos, como la muerte materna. Ah, sí. Cerca, más o menos para tener un número, el 10 al 20% de las muertes maternas en el mundo son causadas por síndrome hipertensivo del embarazo, por preeclampsia. Claro. Y en Chile no es distinto. En Chile, las dos principales causas de mortalidad materna es los síndromes hipertensivos del embarazo. Por lo tanto, es una enfermedad frecuente que más o menos ocurre 7-10% de las mujeres embarazadas. Y requiere un manejo multidisciplinario, Claro. ¿cierto? Que Sí. sea encabezado por un médico materno. Doctor Ferrer, yo quería preguntarle ¿qué es lo que también tú lo dijiste muy bien, lo que tenía La Mariela es un decrecimiento. Ya, digamos. eso no le llegaban los nutrientes a la guaguita, hagámoslo en simple. Ni al aire. Exacto. ¿Y es la única solución era sacarla, por ejemplo, pesando un kilo 250 o se podría hacer otro tratamiento también? Depende de muchos factores, en realidad. Lo primero, en realidad, cuando uno hace el diagnóstico de una restricción de crecimiento, por ejemplo, una paciente tiene 28 semanas de embarazo, 28 semanas, y lo normal, nosotros sabemos que debe pesar entre 900 gramos y 1,2 kg, que eso es lo normal. Ya. Claro, entonces, cuando nosotros hacemos la ecografía y nos encontramos con un feto, por ejemplo, que está creciendo, que tiene una estimación de peso de 600 gramos, por ejemplo, nosotros decimos que algo está pasando. Obvio. Depende la causa,
de esa restricción de crecimiento es lo que nosotros podemos hacer. Porque esta huevita tenía 30 semanas y pesaba 1,250 kilos. Claro, exacto. Entonces, para 30 semanas... Felipe se llama. Para Felipe, entonces, 1,250 kilos para 30 semanas sí es menor del percentil 10. O sea, por lo tanto, nosotros lo consideramos un embarazo de alto riesgo. O sea, tenemos que hacer un seguimiento, o sea, detallado del feto, no solamente por la ecografía, sino que también nosotros podemos medir cómo le llega la sangre a ese feto. Y ahí entonces nosotros podemos saber si ese feto está bien, está mal, si es necesario sacarlo del útero, si podemos seguir avanzando en el embarazo. Y entiendo, perdón, dale. El tema del oxígeno también, creo que estaba muy claro, que se lo dijeron a ella. Claro, o sea, en realidad la placenta, porque o sea, finalmente, o sea, una de las principales causas de la restricción de crecimiento son las preeclampsias. Cuando ocurre la preeclampsia, bueno, que uno lo puede ver acá, ¿cierto? asociado a lo que le pasó a Mariela justamente con la preeclampsia. Exactamente. Perfecto. Entonces, la preeclampsia es una enfermedad, o sea, que afecta a la placenta, que es esta zona que uno puede ver acá, que es lo que nutre finalmente, o sea, al feto. O sea, tanto el oxígeno como los nutrientes, etcétera. Si la placenta está alterada, porque las mujeres con preeclampsia tienen una placenta que está alterada, se puede afectar también, o sea, el crecimiento del feto. Y esto es lo que nosotros empezamos a evaluar y tenemos que controlar. Tengo una duda. ¿Todos los decrecimientos terminan como en partos? ¿O hay enfermedades como la preeclampsia o este decrecimiento que tratado de cerca puede alargar un poco la fecha de gestación por el bien del bebé que no nazca tan prematuro? Exactamente. Nosotros, nuestra misión en realidad, o sea, como especialidad en medicina materno-fetal, es poder intentar, o sea, llevar a estos fetos lo más adelante posible en el embarazo. Con riesgos controlados, claro. Entonces, o sea, son pacientes que en general, o sea, están hospitalizadas, tienen un control estricto de la unidad fetoplacentaria, o sea, no solo del feto, sino que también de la placenta. Claro. Exactamente, entonces ahí nosotros podemos... líquido amniótico, que no esté contaminado. Líquido amniótico, cómo le llega la sangre, nosotros vamos viendo cómo le llega la sangre de las arterias, de las venas del feto, y así nosotros entonces podemos intentar avanzar lo más posible en el embarazo. Y de ahí en adelante, doctor, viene ahora la incubadora. Cuéntenos en materia, si es posible, en materia de la incubadora y de evolución, tanto en hospitales públicos como en clínicas. Sí, o sea, en general un feto, en realidad un recién nacido de 30 semanas, las posibilidades de sobrevida son altas. ¿Y un kilo 250? 1,250 para 30 semanas, en general en las neonatologías de nuestro país, o sea, independiente, pública o privada, o sea, en general la sobrevida es alta. Lo más importante, más que la sobrevida, son las posibles secuelas que puedan quedar. Y eso es lo importante. Entonces, ¿y eso, perdón, tiene que ver con el tratamiento que tenga esa guagua? De ahora en adelante. Tiene que ver con la unidad de neonatología en donde esté. Claro. O sea, en general, o sea, en nuestro país, las unidades de neonatología, o sea, ya han llegado a un nivel de tecnología muy superior, por lo tanto, en general, o sea, embarazo, nosotros sabemos que los recién nacidos que nacen a las 30 semanas con 1,2 kilos, o sea, sobre 1 kilo de peso, la gran mayoría de las veces sobreviven. Tiene mejor expectativa de todas maneras, que bajo el kilo. Exactamente, y las secuelas también, en general, son menores. Tengo una duda. Normalmente, en el periodo de gestación, durante los meses, se van desarrollando ciertos órganos. Al séptimo mes, Felipe, el hijo de Mariela que nació, ¿qué partes estarían totalmente desarrolladas y qué parte le faltaría? Y por eso justamente los servicios de neonatología y la incubadora. Los pulmones, por ejemplo, ¿están funcionando? Los pulmones, o sea, en general, o sea, el proceso del desarrollo pulmonar es un continuo, o sea, que nace, o sea, que comienza muy precozmente en el embarazo. Y el desarrollo final de la madurez pulmonar, o sea, termina después de que nace. Claro, entonces es un proceso continuo, que en general nosotros sabemos que un recién nacido más de 34 semanas, la gran mayoría de las veces desde el punto de vista pulmonar, o sea, van a andar bien, no van a tener complicaciones mayores. Entre menos semanas van teniendo, el riesgo de esos pulmones que todavía están inmaduros va siendo mayor. Y eso sería aguantarlo más adelante. Exactamente. Por eso, o sea, nuestra gran misión en realidad es poder intentar alargar lo más posible el embarazo, cosa que, o sea, toda esta morbilidad, o sea, este riesgo de la madurez de los distintos órganos, no solamente los pulmones, sino que la retina, o sea, el intestino, etcétera, puedan estar lo más maduro posible. Doctor, está con el doctor Ferrer, ginecólogo de la Red UC Cristos de la Universidad Católica. Hay preguntas por Twitter, por ejemplo. Nos preguntan... dice, ¿qué pasó? Eso no. Que nos preguntan sobre el sangrado durante el embarazo, doctor. Claro. ¿Qué indica? Durante los primeros meses.
Sí, es una muy buena pregunta y es un motivo de consulta muy frecuente. En general nosotros sabemos que más o menos el 20-30% de las mujeres embarazadas pueden tener un sangrado, o sea, durante los primeros meses de embarazo. Y de hecho es casi visto como normal, como que uno dice me señalé, y no consultan. Y no se quedan ahí. Muchas veces no consultan. Claro. Entonces, o sea, más o menos un tercio de las pacientes pueden tener sangrado. Sangrado no significa, o sea, una pérdida, una aborto. Claro, no, para nada. No significa eso, sino que es un embarazo en donde hay que controlar más de cerca. ¿Y conviene consultar igual? Conviene consultar siempre, o sea, cualquier sangrado durante el embarazo, independiente de las semanas de gestación, siempre la paciente debe consultar a un servicio de urgencia. Perfecto. Siempre. Ya, hay más preguntas por Twitter, Felipe. Si tengo un embarazo, ¿hasta qué edad, se pregunta, es recomendable hacer ejercicio? En realidad, o sea, el ejercicio no está contraindicado durante el embarazo. No tenemos que considerar el embarazo como una enfermedad. Claro, por eso tanto, siempre decimos cuando hoy se va a mejorar. ¿De qué? Se mejoró, es enfermedad. Exactamente. Entonces, no es una enfermedad, por lo tanto, la gran mayoría de los ejercicios se pueden hacer sin ningún problema. Los ejercicios que son, o sea más bien anaeróbicos, o sea, los ejercicios de pesa, etcétera, están más bien contraindicados. Lo importante son ejercicios, o sea, que son aeróbicos. Y los de rebote y eso, que hay muchas mujeres que dicen no, porque tengo 2 meses, 3 meses. ¿Habrá un periodo? No hay nada demostrado en realidad que, o sea, que uno tenga... ¿Ni siquiera los 3 primeros meses? No es necesario tampoco. Si aparece, por ejemplo, sangrado, dolor, etcétera, lógicamente hay que detenerlo. Y así como el ejercicio, relaciones sexuales, ¿se pueden tener hasta un embarazo de término? Hasta un embarazo de término no hay ninguna, contraindicación. No hay, si es que el doctor no da ninguna contraindicación. Exactamente, si es que es un embarazo completamente fisiológico, sano, no hay ninguna contraindicación hasta el final del embarazo. Eva Gómez. Es que no hay excusa, que muchas mujeres dicen no hay nada que excusa aquí. Y muchos hombres también nos preguntamos lo mismo. Y la alimentación durante el embarazo. También preguntan a través de las redes sociales si tiene riesgo para el desarrollo de la placenta, la mala alimentación. Las dietas estrictas, todo eso. Sí, claro. O sea, uno de los factores de riesgo de la restricción de crecimiento intrauterino es, por ejemplo, las pacientes malnutridas, las pacientes que están enflaquecidas, las pacientes malnutridas, las que tienen una alteración del incremento ponderal durante el embarazo, sí tienen más riesgo. Las que no quieren engordar y no comen nada. Exactamente, con esas dietas que son extremadamente exigentes, no solo son malas, sino que están completamente contraindicadas en el embarazo. Sí, una dieta balanceada es completamente recomendable, pero ahí en realidad, donde las pacientes lo puede ayudar mucho es su ginecólogo y también nosotros nos apoyamos con todo lo extremo, así como también la gente que dice que come por 2 tampoco es necesario. Lo importante es tener un buen ginecólogo, un buen médico que te asesore y ante cualquier duda acudir al especialista. Muchas gracias, doctor Fernando Ferret de la Universidad Católica de Ginecólogo. Muchas gracias. Y a la Mariela Sotomayor un besito a ella y Felipe, que esté todo bien y lógicamente a nombre de todos los que trabajamos con ella aquí en el canal. Así que le vaya bien, Mariela, y de inmediato nos vamos.